Objeto virtual de información para el curso de Química Inorgánica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El tema que se va a tratar es tabla periódica. Este recurso digital está diseñado con el fin de precisar la importancia de la tabla periódica, describir las propiedades físicas, químicas de los elementos y sus características. Estos preconceptos son fundamentales para el desarrollo del tema de química inorgánica. Como objetivos, se quiere conocer los símbolos o identificar los símbolos de los elementos pertenecientes a la tabla periódica, aprender a clasificar los elementos en metales, no metales y gases nobles, y distinguir los elementos de los compuestos químicos. La tabla periódica es un esquema que incluye a los elementos químicos, dispuestos por un orden de número atómico creciente y una forma que refleja la estructura de los elementos, así como sus propiedades físicas y químicas. Como reseña histórica, se tiene que la tabla periódica se creó a partir de Dmitri Mendeleev, quien elaboró unas leyes específicas para su respectiva clasificación de los elementos en la tabla periódica. La estructura de la tabla periódica está dividida en metales alcalinos, alcalinoterrios, metales de transición y metales básicos, así como semimetales, eh, no metales, halógenos, gases nobles, lactánidos y actínidos. La tabla periódica se clasifica por series. Tenemos la serie A, en el cual se encuentran los elementos metálicos, no metálicos y gases nobles, y su configuración electrónica termina en S o P. Y tenemos la serie B, que contiene los elementos metálicos, cuya configuración electrónica termina en D o en F. En la imagen se puede observar los diferentes bloques en los cuales se divide la tabla periódica, S, D, P y F. Los elementos también se dividen por periodos. Los periodos de elementos son las filas horizontales de la tabla periódica. Las propiedades de estos elementos varían de izquierda a derecha a lo largo de la tabla. A la izquierda, la tabla periódica inicia con unos elementos muy reactivos y en el lado derecho se ubican los no metales que determinan cada periodo con un gas noble no reactivo. También se divide en grupos y familias, que son las columnas verticales de elementos en la tabla periódica. Los elementos tienen propiedades, los elementos del mismo grupo tienen propiedades químicas similares. A continuación se puede ver la clasificación de los grupos desde el 1A, que son los metales alcalinos, en el grupo 2A, que son los metales alcalinoterrios, en el grupo 7A, que tenemos los halógenos, y en el grupo 8A los gases nobles. Además, los elementos de transición se encuentran desde el grupo 3B y 2B. Tenemos la clasificación de los metales y los no metales, cuyos, eh, cuyos elementos tienen unas propiedades características que los diferencian para su respectiva clasificación. Además de esto, tenemos propiedades periódicas que varían de forma gradual al moverse de un determinado sentido en el sistema periódico. Ellos son radio atómico, afinidad electrónica, electronegatividad y energía de ionización o potencial de ionización. El radio atómico aumenta al descender en el grupo y en el periodo disminuye al aumentar el número atómico. Para la energía de ionización, el incremento de energía de ionización se observa de izquierda a derecha a lo largo del periodo y de abajo hacia arriba en los grupos para elementos representativos. La afinidad electrónica es el valor negativo del cambio de la energía que se desarrolla cuando un átomo está en estado gaseoso y acepta un electrón para formar un anión. Entonces, en el grupo, la afinidad electrónica disminuye a medida que va aumentando el número atómico.
y en un periodo la afinidad electrónica aumenta a medida que aumenta el número atómico. Por último, la electronegatividad es una medida de atracción de un átomo sobre un par de electrones mediante los cuales están enlazados con otros átomos. En un grupo, la electronegatividad disminuye a medida que aumenta el número atómico y en un periodo la electronegatividad aumenta a medida que aumenta el número atómico. A continuación se muestra la bibliografía y el texto guía que se va a utilizar en el curso de Química Inorgánica, que es el libro de Chang.